Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco explica por qué Dios eligió a Noé, el más anciano de los hombres. Continuamos reflexionando sobre el sentido y el valor de la vejez o de la ancianidad. En la lectura del libro del Génesis escuchamos que Dios, para salvar al hombre de la corrupción y del diluvio, eligió a Noé, que era el más anciano de todos los hombres. Podríamos preguntarnos, ¿en qué sentido la vejez puede salvar al mundo? En un tiempo en que vivimos bajo presión, tantas veces confundidos entre imagen de juventud eterna y la representación catastrófica del fin del mundo, ¿qué pueden aportar los ancianos? La vejez ayuda a desenmascarar el engaño de una vida que solo busca el placer o que está vacía de interioridad y que abre la puerta a la corrupción y al desprecio de los demás. Noé es el ejemplo de la vejez que genera vida, que no se queja ni recrimina, sino que mira al futuro con confianza, respeta la creación y cuida de la vida de todos. Dios lo bendice con un don especial de humanidad, sensibilidad y cercanía. Por eso la vocación de Noé también es una llamada para cada uno de nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay mexicanos por ahí. Pidamos al Señor que como Noé sepamos acoger, valorar y proteger el don de la vida en todas sus manifestaciones. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus Vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El sumo pontífice recuerda a los muertos de Kiev y Yarkov con una oración por la paz en Ucrania. Durante la audiencia, el Papa explicó que el anciano tiene una función clave en la familia y en la sociedad, la de dar la alerta. E noi, donne e uomini di certa età, per non dire vecchi perché alcuni si offendono, di certa età, non dimentichiamo che noi abbiamo la possibilità della saggezza, di dire agli altri, guarda, questa strada di corruzione non porta a nulla. Al mismo tiempo dijo que es triste observar personas que no mejoran porque han dejado que sus malos hábitos cristalicen en su conducta. C'è una cosa brutta quando gli anziani non hanno maturato e si diventa vecchi con le stesse abitudini corrotte da giovani, no? No faltaron los saludos a los peregrinos, entre ellos un grupo de polacos que rezarán durante el fin de semana en el santuario de Częstochowa de Jasna Góra por las intenciones del Papa. Ringrazio per questo bel gesto, per favore, questa volta preghiamo soprattutto per la pace in Ucraina. Vi benedico di cuore. Un mensaje que fue acogido con aplausos entre los presentes, varios de ellos con banderas de Ucrania. El Santo Padre consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. El Vaticano ha anunciado que el Papa consagrará a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María el 25 de marzo. Tendrá lugar durante la celebración de la penitencia en la Basílica de San Pedro. En Fátima, el cardenal Konrad Krajewski realizará el mismo acto el mismo día que el Papa. Es el jefe de la Oficina de Caridades Papales y recientemente el Papa le envió a Ucrania. La fecha de la consagración tiene un profundo significado. Ese mismo día, en 1984, el Papa Juan Pablo II consagró Rusia al Inmaculado Corazón de María en la plaza de San Pedro. En el último Ángelus del Papa, los peregrinos desplegaron una pancarta para que la consagrara a Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Parece que el Papa estaba prestando atención y ahora hará otro gesto para intentar llegar a una conclusión pacífica.
Ahora les invitamos a compartir con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 20 de Mateo, tenemos una situación peculiar. Se acerca la madre de los Zebedeos, Santiago y Juan, ¿verdad? Y le hace la petición a Jesús que cuando Él esté en su reino, que uno de sus hijos se siente a su derecha y otro a su izquierda. Madre tenía que ser al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque siempre quieren dar las cosas importantes a sus hijos. Entonces, sucedió de que Jesús les hace la pregunta, ¿van a beber el cáliz que yo voy a beber? Ellos dijeron sí. Y Jesús les dijo, pues sí. Pero el que se sienten a mi derecha o a mi izquierda no depende de mí, sino aquellos a quienes el Padre se lo ha reservado. Entonces, Jesús, al ver que los otros 10 estaban molestos, les dice que no sean como los paganos, porque el más importante en el reino de los cielos es el que se hace el servidor de todos. Y Jesús le dice, no es, o yo les doy el ejemplo, de alguna forma le dice el Señor, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por la multitud, por la humanidad. De esta forma, el Señor nos hace un llamado especial a todos los bautizados, a que no esperemos ser servidos. Todo lo contrario, que vayamos a servir a los demás, que salgamos de nuestro confort de los escritorios, de las oficinas, de las iglesias y vayamos en busca de esas ovejas que cada día más están sufriendo y deseosas de escuchar esa palabra de aliento, de esperanza y de amor de su pastor, de sus líderes, de sus catequistas, de sus guías. Señor, ayúdanos a servir. Que así sea. Líderes europeos visitan Kiev mientras se negocia un alto al fuego entre Moscú y Kiev. 3 líderes europeos se dirigieron a Kiev este martes para expresar el apoyo inequívoco de la Unión Europea y ofrecer ayuda financiera a Ucrania. Una visita dramática que se produce en medio de intensos combates en torno a la capital ucraniana. Viajando en tren, los primeros ministros de la República Checa, Polonia y Eslovenia cruzaron a Ucrania el martes por la mañana, horas después de que una serie de fuertes explosiones antes del amanecer sacudieran Kiev. En un momento tan decisivo para el mundo es nuestro deber estar donde se está haciendo historia, porque no se trata de nosotros, se trata del futuro de nuestros hijos que merecen vivir en un mundo libre de tiranía. La visita se cumplió mientras las delegaciones ucranianas y rusas siguen negociando en un encuentro virtual. El Kremlin restó importancia a la perspectiva de una solución diplomática, pero Kiev asegura que se afana en el proceso de diálogo. Las negociaciones están en curso, consultas en la principal plataforma de negociación renovadas, asuntos de regulación general, cese al fuego, retiro de tropas del territorio del país. Mientras se reabrieron 9 corredores humanitarios, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que su país debería aceptar que no se convertirá en miembro de la alianza militar de la OTAN, una preocupación clave que Rusia utilizó para justificar su invasión. Me alegro de que nuestra gente esté empezando a entender eso y confíe en ellos mismos y en nuestros socios que nos ayudan. Zelensky habló frente al Parlamento canadiense este martes y pidió la imposición de una zona de exclusión aérea en Ucrania debido a una guerra que él definió como de aniquilación. El miércoles, Zelensky hablará frente al Congreso de Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Presidente de Ucrania habla ante el Congreso de los Estados Unidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigirá al Congreso de Estados Unidos hoy miércoles, mientras que se espera el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncie el monto de $800 millones en una nueva asistencia de seguridad y los ministros de defensa de la OTAN se reúnan en Bruselas para discutir el refuerzo de la seguridad de la alianza tras la invasión de Rusia a Ucrania.
El discurso de Zelensky, entregado vía video a los legisladores, sigue a discursos similares que se han efectuado en las cámaras de los comunes de Gran Bretaña, el Parlamento de Canadá y el Parlamento Europeo en las últimas semanas, mientras se presiona por más apoyo militar y humanitario de la comunidad internacional. Por otra parte, ucranianos y rusos que huyen de la guerra siguen llegando a Tijuana, en el norte de México, en la búsqueda de asilo en Estados Unidos. Esto según han dicho las autoridades migratorias. Mientras que a algunos se les permite cruzar la frontera, otros han tenido que acampar porque se les niega el acceso. Por ejemplo, una joven ucraniana en la búsqueda de asilo es parte de ese grupo varado en la línea fronteriza. Ella contó a La Voz de América que por ahora está parada en la frontera mexicana esperando asilo en Estados Unidos. Al llegar a Tijuana, le negaron la entrada y ahora vive en una zozobra al no saber si la espera sea prolongada debido al llamado Título 42, una regla que impide que los solicitantes de asilo entren a territorio estadounidense por razones sanitarias debido a la pandemia del COVID-19. Por último, la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Cuba, podría aumentar sus servicios consulares junto a otras actividades de manera limitada. Esto según informaron el martes fuentes del Departamento de Estado. Un funcionario de la cartera de Exteriores estadounidense detalló en un comunicado que la legación diplomática espera iniciar una reanudación limitada de algunos servicios de visas de inmigrantes y facilitar la participación diplomática y de la sociedad civil, además de expandir la provisión de servicios consulares. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Hispano recauda dinero para los niños de la guerra en la pequeña Ucrania de Nueva York. Banderas de Ucrania, casas con carteles en apoyo a su pueblo y su cultura. Así vive la comunidad ucraniana en Nueva York la invasión rusa que padece su país. Irene Kit es una joven ucraniana que participa de numerosas actividades y nos cuenta sus sensaciones. Siento el apoyo de todo el mundo, todo el amor, todas las donaciones, mi corazón roto y las bombas de Rusia. Mis sentimientos cambian cada 5 minutos. La pequeña Ucrania es un barrio típico de Manhattan ubicado en la zona baja de la Gran Manzana. El dueño del restaurante más tradicional de la zona, llamado Veselka, donará a sus compatriotas todo lo recaudado. Román es ucraniano y vive en New York desde hace un año. Es duro. Pienso que la gente en Nueva York está ayudando desde todo tipo de sectores. Aquí en este acto, en las colectas solidarias, además de compartir todo lo que sucede desde las redes sociales. Aprecio mucho eso. La música es parte de la tradición que se sigue en este centro cultural de la pequeña Ucrania. Larisa Sibiniak es una de las artistas y así expresa cómo vive la situación a la distancia. Estoy aquí haciendo todo lo posible como cantante para ayudar a mi pueblo con canciones de protesta, para ayudar a todos los que fueron desplazados y también por los soldados. Mi corazón está allí, mi cultura está allá, mi familia está allá. Yo estoy aquí, pero mi corazón completo está allí. A pesar de los 7.000 kilómetros que separan Ucrania de Nueva York, los 150.000 ucranianos que según el último censo residen en la Gran Manzana siguen la invasión rusa minuto a minuto y hacen todo lo posible por acompañar a sus compatriotas. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York. Nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceres, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que gremios de transportistas de Lima y Callao han confirmado paro de 24 horas para este jueves 17 de marzo. En medio del retorno a las clases presenciales 2022, los transportistas de Lima y Callao han confirmado la realización de un paro de 24 horas durante todo el jueves 17 de marzo. A través de los promotores se dio a conocer que participarán de la paralización cerca de 20.000 unidades vehiculares pertenecientes a 200 empresas de transporte público.
Los gremios de transportistas han asegurado que se unirán a la paralización hasta que se implementen medidas referentes a las mejoras y renovación del parque automotor. Como se recuerda, en noviembre del año 2021, el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, se comprometió con los transportistas para renovarles sus autorizaciones por 10 años, a pesar que la acción se consideraba como un retraso en el proceso de la reforma de transportes que necesita el Perú. David Mujica, representante legal de los transportistas, manifestó que no solo se requiere conseguir las mejoras para el sector, sino también están luchando para que promuevan un subsidio al combustible, por el alza que se está presentando en los últimos días debido al conflicto entre Rusia y Ucrania. Sumado a ello, los transportistas también exigen la ampliación del aforo en los servicios de transporte público. La Unión Gremial de Transporte no descartó que el paro se extienda durante 48 o 72 horas. Continuando con la información, la Municipalidad de Surco ha revelado que el Playland Park contaba con la autorización de funcionamiento vencida el día que ocurrió el accidente en los Juegos Mecánicos. El pasado viernes 11 de marzo, una tragedia se registró en las instalaciones del Playland Park, ubicado en el centro de convenciones del Jockey Club, debido a un desperfecto en el juego mecánico llamado la nave voladora. Debido a este accidente, 2 infantes de 11 y 13 años resultaron gravemente heridos. Producto de los fuertes golpes, el mayor de los niños fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos de la Clínica San Pablo, donde los médicos luchan por salvarle la vida, ya que ha sido diagnosticado con perforación de pulmón, fracturas en 3 costillas, clavícula y omóplato. Ante este lamentable panorama, se pronunció el jefe de fiscalización de la Municipalidad de Surco, Ronald Rojas, quien reveló que el día 11 de marzo el Playland Park no tenía permiso ni autorización para funcionar debido a que su autorización había vencido el domingo 6 de marzo. El funcionario detalló que las autorizaciones se habían renovado a la empresa Fajume, empresa administradora del Playland Park, pero estas entraban en vigencia a partir del martes 15 de marzo y manifestó que el día del accidente no debieron poner en funcionamiento el local. La Municipalidad de Surco detalló que ante el accidente el personal del local se negó a las actividades de fiscalización, por lo que se le impuso una sanción económica de 2 UITs. En el mismo contexto, Ronald Rojas afirmó que las próximas medidas complementarias están relacionadas a la cancelación definitiva del evento, es decir, Playland Park ya no funcionará más en Surco. Continuando con la información, seminaristas de Arequipa han concluido los ejercicios espirituales previos a la inauguración del año académico 2022. Tras 5 días de ejercicios espirituales en la Casa de Convivencias San Juan Pablo II, ubicado en el Valle de Chilina, los seminaristas de 2 seminarios de la Arquidiócesis de Arequipa se prepararon para el inicio del año académico 2022, después de haber compartido juntos momentos de reflexión en silencio, oración y meditación sobre diversos temas. El director espiritual para este año fue el licenciado César Arriaga, secretario general de Cáritas Diocesana, quien en compañía de su esposa compartió estos días junto a los seminaristas y formadores. Durante estos días, los seminaristas también recibieron la imposición de la ceniza por parte de Monseñor Javier del Río Alba, arzobispo de Arequipa, en la celebración que se realizó el 2 de marzo después de haber pasado el día en ayuno y oración por el cese de la guerra en Ucrania, según lo pedido por el Papa Francisco. 2 días después, el retiro culminó con la Santa Misa y la alegría propia de los seminaristas. La inauguración del año académico 2022 se realizó el pasado lunes 14 de marzo en el Seminario San Jerónimo. Monseñor del Río presidió la misa junto a Monseñor Raúl Chao, obispo auxiliar, y fueron acompañados por los formadores y los seminaristas. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso.
resistencia y desórdenes públicos. Son los delitos del empresario Catalino Miranda, quien fue tomado prisionero el fin de semana. De acuerdo a Fiscalía, el empresario será acusado por los delitos de resistencia y desórdenes públicos, mientras que los motoristas por el delito de venta a precio superior. La Fiscalía asegura tener las pruebas suficientes. Es que se cuenta con actas de entrevista de agentes que se encontraban realizando el procedimiento en ese momento y él trató de arrebatarles las placas que ellos estaban quitando de las unidades y por lo tanto pues esa es una de las acciones que realizó. El empresario Catalino Miranda niega que hubo resistencia al momento de la detención y dice que fue llevado a las instalaciones de tránsito bajo engaños. No hubo resistencia. A mí lo que me dijeron que viniera a tránsito, que el director, el jefe que estaba ahí quería platicar conmigo. Casi a una hora después de estar ahí me dijeron que estaba detenido por resistencia. Eso fue todo lo que yo sé hasta este momento. Luego de leer el requerimiento, la defensa del empresario señaló que la Fiscalía no cuenta con pruebas concretas. Hasta un fraude procesal puede haber aquí. Pues. Han venido a mentir, a decir que él les quiso arrebatar las placas de los microbuses que habían quitado, que los ultrajó con palabras soeces. Aquí tenemos los videos. Habla con los elementos de la policía, con los oficiales. Y después él se retira. En cuanto a la utilización de las unidades de la Ruta 42 y 152 por el Estado, consideran que no fue el procedimiento a seguir. Al Estado lo que le pertenece es la concesión y la línea para transporte, pero no le pertenecen las unidades, llámense buses o microbuses. La audiencia inicial en contra del empresario Catalino Miranda ha sido programada para el próximo viernes a las 12:15 del mediodía en el Juzgado 10º de Paz. Para Teleprensa, Canal 33, Jonathan Vázquez. La UCA, la Universidad Jesuita Centroamericana, presentó su postura sobre el caso de los mártires. Este día, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas brindó una conferencia de prensa para dar a conocer la posición institucional sobre el proceso judicial del caso de la masacre en la UCA, el cual se da en el marco de un acelerado desmantelamiento del Estado de Derecho y de una sostenida campaña de acoso contra la misma universidad. Por más de 40 años, desde el inicio de la guerra civil hasta el día de hoy, hemos acompañado y defendido a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y siempre con la mira puesta en la verdad, la justicia, la reparación del daño causado y las garantías de no repetición de estos hechos tan lamentables. Asimismo, el padre Andreu afirma que desde que ocurrió la masacre en la UCA, los familiares, la universidad y la Compañía de Jesús pusieron todo su empeño en que el sistema de justicia salvadoreño asumiera la responsabilidad de juzgar a los responsables del crimen. Recientemente, en el año 2022, la Sala de lo Constitucional, a través de un proceso de amparo solicitado por Fiscalía, ordenó el inicio del proceso judicial. Desde que el fiscal general Rodolfo Delgado presentó esa demanda de amparo, la universidad ha percibido que existe de parte de las autoridades públicas, de algunas de ellas, un interés en apartar a la UCA de este proceso y en sembrar dudas de que la UCA sea una de las víctimas o parte ofendida de la masacre. Ello se confirma en el comportamiento que ha tenido la Fiscalía, que no ha tenido interés en conocer la posición de las víctimas. Queremos afirmar que la universidad, a través del Instituto de Derechos Humanos, se mantendrá expectante del desarrollo de este proceso judicial y que en el momento oportuno decidiremos si conviene participar en el mismo como querellantes o no. Hemos ya observado, como he señalado, algunas irregularidades en este proceso que hacen temer que el mismo no ofrecerá las garantías de objetividad y de independencia requeridas para encontrar la verdad, hacer verdadera justicia, reparar el daño causado y propiciar la reconciliación de la sociedad. Finalmente,
La UCA reiteró su exigencia de que el caso no sea instrumentalizado con fines políticos o particulares y que no se juegue con los anhelos y el sufrimiento de las víctimas. Además, demandó a que se respete el debido proceso, los derechos y garantías de todas las partes involucradas. El Papa Francisco advierte del peligro de envejecer sin madurar. Durante la audiencia, el Papa explicó que el anciano tiene una función clave en la familia y en la sociedad, la de dar la alerta. E noi, donne e uomini di certa età, per non dire vecchi perché alcuni si offendono, di certa età, non dimentichiamo che noi abbiamo la possibilità della saggezza, di dire agli altri, guarda, questa strada di corruzione non porta a nulla. Al mismo tiempo dijo que es triste observar personas que no mejoran porque han dejado que sus malos hábitos cristalicen en su conducta. C'è una cosa brutta quando gli anziani non hanno maturato e si diventa vecchi con le stesse abitudini corrotte da giovani, no? No faltaron los saludos a los peregrinos, entre ellos un grupo de polacos que rezarán durante el fin de semana en el santuario de Częstochowa de Jasna Góra por las intenciones del Papa. Ringrazio per questo bel gesto, per favore, questa volta preghiamo soprattutto per la pace in Ucraina. Vi benedico di cuore. Un mensaje que fue acogido con aplausos entre los presentes, varios de ellos con banderas de Ucrania. Para concluir con nuestro noticiero, lo dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de marzo, que es sobre por una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Recemos para que podamos dar una respuesta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No se puede, extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonízanos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.